Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el maestro Erubiel Tirado para platicar acerca de la seguridad y las Fuerzas Armadas del país. Los dimes y diretes entre México y Estados Unidos por los derechos humanos es el tema de nuestro reportaje. Víctor Bárcenas analizará la apuesta presidencial por la soberanía energética y del país. Macron y las pensiones. La revolución laboral francesa es el tema de nuestra sección Pasaporte Internacional. Disfrute de la selección musical de Heréndira Salazar. Hoy viernes 24 de marzo le saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. Acompáñenos durante los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Erubiel Tirado Cervantes. Esta tarde tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Erubiel Tirado. Él es coordinador académico del Programa Diplomado de Seguridad Nacional en México de la Universidad Iberoamericana y también es especialista en temas de seguridad y defensa. Maestro Erubiel Tirado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio aquí en Radio Educación. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció esta semana que será instalada la Comisión Bicameral en materia de seguridad para analizar y también dictaminar informes de Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública. Usted como especialista, ¿qué importancia le ve a que se inicien estos trabajos en la Comisión Bicameral en el Congreso, que tienen que supervisar la estrategia de seguridad del gobierno federal? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de entrada debemos remitirnos al origen de la creación de esta figura que viene de alguna manera, no sé si a competir sea la verdadera palabra, pero eventualmente quizá para lo que es la dinámica de las tareas de seguridad en un esquema de control y supervisión tiende a figurar o a coexistir con otra comisión bicameral, o bicameral más bien, como la de Seguridad Nacional, precisamente, que se crea desde el 2005 a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Hay que recordar que el origen de esta comisión que se instala el 22 de marzo tiene, digamos, la motivación de conocer y dictaminar las acciones que realiza lo que llaman la Fuerza Armada Permanente, que en realidad son todas las Fuerzas Armadas, todo el sector militar, incluida la Guardia Nacional por su componente de naturaleza militar, ¿no? Que obviamente eso nos lleva a la confusión de que si se trata de una instancia de seguridad pública o una instancia en realidad que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, no necesariamente con la seguridad nacional. Entonces, realmente esta parte que es distintiva es lo que tendría que visualizarse como, pues no sé si como ventaja comparativa, pero sí como una diferencia sustancial de la comisión bicameral o bicameral de la de seguridad nacional, ¿no? Y que obviamente esto viene derivado de la reforma constitucional del 2019, donde se extiende el control o la militarización de la seguridad pública hasta el 2028, ¿no? Entonces, claro. Y este es un acuerdo entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional prácticamente, y que tienen como referente, eso sí hay que decirlo, porque lo han mencionado los mismos legisladores, la operación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pero con esta diferencia. En el caso de esta nueva comisión, habla de dictaminación de evaluación y dictaminación sobre las acciones de los militares en materia de seguridad pública, y la de seguridad nacional, esta tiene, aunque la ley le señala atribuciones de control y supervisión sobre
sobre la seguridad nacional y las instancias de seguridad nacional, en realidad solamente recibe informes, ¿no? Y puede citar a comparecer, pero no va más allá, ¿no? Es como una instancia más deliberativa en ese sentido. Y esta nueva comisión, pues tiene, digamos, este matiz de cierta acción, aunque realmente de control se queda igual que la de seguridad nacional. Doctor Erubiel Tirado, usted ha documentado recientemente cómo la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y en otro tipo de actividades, pues ha sido creciente durante este sexenio. ¿Cuál señalaría que es la característica de esta mayor participación de las fuerzas militares en el ámbito público? En términos de mayor participación, es simplemente que se ha copado, primero en materia de seguridad, todo el ámbito de, pues, estratégico, hay que decirlo, de la seguridad y la defensa en México, y particularmente lo que se llaman las instancias de seguridad nacional, prácticamente están dominadas por militares, ¿no? Independientemente que formalmente la seguridad pública, y esto atañe a la Guardia Nacional, la seguridad pública está definida como una función de carácter eminentemente civil, y en los hechos no es así. En el ámbito pues digamos, de la seguridad nacional, vemos que las instancias, lo que se conoce como instancias de seguridad nacional, pues también hay un predominio del factotum militar, ¿no? ¿Cuáles son estas instancias que le llaman? Pues obviamente el primero es el Consejo de Seguridad Nacional, y segundo, el Centro Nacional de Inteligencia, lo que anteriormente era el CISEN. La reforma en el 2019, este fue en el 2018, la Ley de Pública Federal, con la creación del CNI, este queda a cargo formalmente bajo el dominio de un militar nombrado por el presidente, ¿no? Entonces, o con una cercanía también a la figura presidencial, pero formalmente está escrito, y esto hay que decirlo, anteriormente estaba, como el CISEN estaba en la Secretaría de Gobernación. A partir de esta administración queda en una instancia formalmente civil, como es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que la encabeza una persona civil. Sin embargo, el factotum militar domina la operación de la seguridad pública a nivel federal, y obviamente tiene este entramado que trasciende, sobre todo en el caso de la seguridad nacional. Sé que esto es un poco complejo, y es precisamente, yo desde mi punto de vista deliberado, esta confusión de manejar de manera equitativa, como si fueran lo mismo la seguridad nacional como la seguridad pública. Y el punto es que de manera transversal tenemos una presencia, pues, dominante en las definiciones de la seguridad pública, de la seguridad nacional, dependiendo de estos niveles estratégicos de política pública, el dominio de los militares, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo caracterizaría así. Ya el esquema de si esto sirve realmente, pues es otra discusión, ¿no? Obviamente. Claro, el artículo quinto transitorio del decreto de la Guardia Nacional también dispone que entre facultades y atribuciones que tendrá la Comisión Bicameral está recibir estos informes de parte de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública. Estos informes, según se maneja, deberán contener indicadores cuantificables y también verificables que permitan corroborar, entre otros asuntos, el respeto en materia de derechos humanos y también el cumplimiento de criterios de participación en tareas de seguridad pública que están regulados en esta expectativa de las Fuerzas Armadas. ¿Qué podemos tener de dichos informes o que tendrán que revisar los legisladores en esta materia? Bueno, para empezar, para el caso de la Comisión de Seguridad Nacional, donde no se prevén la realización o la definición de indicadores de gestión, ¿no? Para la evaluación y dictaminación, que deberían tenerlos, obviamente. En el caso de esta nueva comisión bicameral, se establece desde la reforma a la reforma esta cuestión de los indicadores que deberán ser definidos por la misma comisión, particularmente desde el Senado, ¿no? Que es lo que se ha discutido últimamente, ¿no? Y que son indicadores de gestión que deben tener, obviamente, un parámetro de cumplimiento de que, en efecto, el emplazamiento y la acción de los militares en materia de seguridad pública, y no estamos hablando solamente de la Guardia Nacional, sino también del Ejército y de la Marina,
en materia de seguridad pública estén apegados precisamente a estos indicadores o estos grandes parámetros, como bien señalan, ¿no? De respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estén subordinados al poder civil, que haya una fundamentación y justificación clara sobre este emplazamiento de actividades. Hay que recordar que esto no necesariamente debía haber estado expreso de una forma excepcional, como es una reforma a la reforma, y sé que suena absurdo, pero es realmente la irracionalidad de la falta de técnica legislativa con la que se ha implementado esta hipermilitarización de la seguridad pública desde 2018. Entonces, el punto es que desde la reforma que dio pauta a la creación de la Guardia Nacional en el 2019, se estableció además como parte del acuerdo para obtener el apoyo de la oposición en su conjunto, el que nunca se abandonaría la seguridad pública y el fortalecimiento de las policías locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y eso prácticamente no se cumplió desde el 2019, aun cuando se tuvo esta luz verde y se negoció solamente con el PRI, digamos, este parche. Entonces, en ese sentido, digamos que el, si se cumple, pues tendremos obviamente una manera de observar si en efecto hay o no hay este cumplimiento. Se trata de una norma imperfecta, esta reforma a la reforma, porque no señala evidentemente unas consecuencias respecto de el carácter de los dictámenes. Si el dictamen es positivo sobre la evaluación de los militares en seguridad pública, ¿cuáles son las consecuencias? Se abrirán investigaciones, se presentarán denuncias y se dará vista a la Fiscalía General de la República para deslindar la responsabilidad de militares ante las violaciones graves de derechos humanos. Eso no está claro. Esta parte, repito, es inconclusa. Por un lado, es un avance, lo digo entre comillas, en términos de que se le da cierta satisfacción a una parte de la oposición, que en este caso es el PRI. De esa manera, pues vendió la permanencia militar hasta el 2028, cuando en realidad la reforma del 2019 lo marcaba hasta el 2024. Maestro Erubiel Tirado, justamente ahora Yo que lo menciona... pondría así. González, lo estamos viendo con los señalamientos que nos vienen del exterior, no solamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino de organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch o la Unión Europea. Maestro Erubiel, la oposición, justamente ahora que lo mencionaba, la oposición al gobierno federal ha criticado la estrategia de seguridad pública, mientras que versiones oficiales, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, manifiesta que la incidencia delictiva en México bajó un 29.9% durante el mes de febrero comparado con el inicio de todo el sexenio. ¿Usted cómo ve estos resultados que está dando la seguridad pública utilizando las Fuerzas Armadas? Yo lo pongo más bien como una estrategia más bien de propaganda que no tiene asidero técnico en términos de que las incidencias o los parámetros con los que se están dando a conocer estas cifras pues no son claros en términos metodológicos y hay varios señalamientos por parte de los especialistas que obviamente matizan y señalan de forma crítica que esto no es del todo real. Sí hay algunas disminuciones en términos de algunos delitos, en otros no, y hay que decirlo, incluso hasta se le están bajando la incidencia de muertes, por ejemplo, a nivel sexenal al gobierno de Enrique Peña Nieto, y se le están cargando, por ejemplo, más muertos literalmente al régimen de Calderón. Y todo esto obedece precisamente a una politización de la seguridad. Entonces, si vemos obviamente este comportamiento por parte del gobierno, pues obviamente pues hay que tomarlas con reserva, ¿no? Y lo que es cierto es que otros indicadores u otros parámetros de medición sobre la inseguridad nos muestra que la población en este país no se siente segura, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de percepción, las cifras ahí están. Tenemos un cambio en el parámetro del comportamiento criminal en el país, ¿no? Tradicionalmente, y esto desde el gobierno se nos dice que solamente 50 municipios de los más de 2.000 que tenemos son los que manifiestan una incidencia altísima de homicidios, por ejemplo, ¿no? De criminalidad. Y en ese sentido, lo que vemos últimamente es que más
de una tercera parte de las entidades del país, no estábamos hablando de municipios, de entidades del país, muestran un comportamiento de criminógeno preocupante, ¿no? Entonces, esto es coincidente, y hay que señalarlo, con el planteamiento y la advertencia que se hizo hace un par de años prácticamente desde el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos, en el que se señala que el gobierno mexicano no tiene control sobre una tercera parte, habla del 35% del territorio del país. Entonces, obviamente, si el planteamiento, lo que anuncia las autoridades de seguridad, en este caso desde el ámbito civil, fuera cierto, tenemos otros parámetros que nos hacen dudar de estas afirmaciones. Finalmente, maestro Erubiel Tirado, le preguntaría si después de esta reinstalación de la Comisión Bicameral en materia de seguridad, ¿se va a cambiar o no la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad pública o va a continuar? Es una buena pregunta. Técnicamente uno podría afirmar, y así lo venderán o se explicará por parte de ciertos analistas y del gobierno, en el sentido de que se trata de un control y un contrapeso, digamos, a las decisiones del Ejecutivo o de las políticas militares, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que hay un predominio del partido del gobierno en la comisión bicameral. Esta nueva comisión bicameral además está señalando un funcionamiento con un voto ponderado, es decir, los integrantes de esta comisión no tienen un voto igualitario, su voto vale en función de la representatividad que tienen dentro del mismo Congreso, ¿sí? En este caso, el mayor peso de las decisiones, si es que llegan a ser negativas en cuanto a juicios de valor o ponderación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública por parte del partido del gobierno y sus aliados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está la trampa. ¿Sí? Habiendo un voto ponderado, hay un veto implícito a, evidentemente, tratar de siquiera, pues, no tienen incidencia en la definición de la política de seguridad, uno, y segundo, y no menos importante, al evaluar o dictaminar sobre la funcionalidad o la eficiencia y el alcance de las acciones de seguridad pública que tiene el emplazamiento de las Fuerzas Armadas en estas actividades, pues simplemente se van a quedar pues meros enunciados o juicios de valor sin consecuencias. Entonces, no habría en ese sentido, primero por el juicio ponderado, si es que llega a trascender un juicio negativo o cuestionador sobre las actividades de las Fuerzas Armadas en esta materia, pues no habrá consecuencias. Digo, hay un dicho entre los mismos legisladores que el que hace la ley hace la trampa, y ahí está la trampa. Pues estaremos pendientes, maestro Erubiel Tirado, sobre cómo se conforma este trabajo legislativo en materia de seguridad pública. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Datos y Hechos. Gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Les llegó otra primavera, en el patio los duraznos, vino a decirme hoy el viento cuando te estaba pensando, viene a acariciar las hojas que le nacen a las ramas y a la hiedra y los rosales y a la flor de esta semana. Ya llegó el soplo temprano de los otros días que el cielo tiene cosas que contar sobre los pájaros y el vuelo. Han estado deviniendo aquellos frentes torrenciales en lloviznas pasajeras. Si en tus pupilas la tarde dice y dice no me olvides, cuando dices no me guardes, no me tengas, no te vayas, no te pierdas, no me extrañes. Los duraznos en el patio, las naranjas en la mesa, brilla verde el limonero de fortunas y promesas. Hay un dejo de sonrisa en cada botón que florece y en tus labios de ciruela de una fruta que se muerde. Primavera, el viento sopla y el día nace más temprano. Bugambilias que se mecen a los giros de la mano. Ha llegado el tibio aliento con la brisa cadenciosa que agita a la margarita.
cuando no juega en la rosa, y me acuerdo de tu risa, revoloteando en las sombras, que se oculta y se revela, maravilla y mariposa. Repentino de una garganta canora, hay destellos y zumbidos y un rayo que el sol demora. Todos saben que ha venido primavera a la ventana, con su aliento a pasto y trébol, repicando tu llegada. Agradecemos al maestro Tirado toda su explicación para entender de dónde proviene el entramado de la seguridad nacional y que los indicadores que harán los integrantes de la comisión bicameral estén apegados a los derechos humanos. Tendrán que revisar la reforma de la Ley de Seguridad para que los parches no lo sean y que sean claros. Seguimos pidiendo que haya seguridad en nuestra vida. Esperemos que dejen de politizarla para vivir con tranquilidad. Primavera de Fernando Delgadillo, cantante, compositor y guitarrista mexicano. Nació el 7 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México. Es considerado por la crítica como uno de los más importantes cantantes del folclore mexicano. De niño, le gustaba escribir canciones y cuentos en los que daba rienda suelta a su imaginación. Sus inicios en la música comenzaron con el grupo andino de nombre Huancayo. En 1986 empezó a interpretar sus propias canciones en el bar Sapo Cancionero, ubicado al norte de la Ciudad de México. Realiza sus interpretaciones en folclore mexicano, trova y pop. En 1989, Fernando Delgadillo fundó la Seimus, Sociedad de Escritores y Músicos Urbanos Subterráneos, junto a Gonzalo Ceja, Juan González y Rodrigo Solís, para grabar sus propias canciones y distribuir los álbumes. Su trayectoria fue más allá de las fronteras. En 1997, al ser invitado al Festival Internacional de la Televisión de Beijing, China, con muy buena receptividad del público, algunas de sus canciones fueron traducidas al mandarín. Al poco tiempo acudió al Festival Internacional de la Juventud en La Habana, Cuba. Con más de 30 años en la escena musical, Fernando Delgadillo se ha convertido en uno de los exponentes de folclore mexicano y de pop con mayor popularidad. En su haber tiene más de 15 álbumes de su autoría publicados de forma independiente, con los que ha puesto en evidencia su creatividad, transformando hasta lo más simple en una historia fabulosa e interesante. Es momento de nuestro reportaje. Escuchemos. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Informe anual de derechos humanos. ¿La paja en el ojo ajeno? La relación México-Estados Unidos no ha sido tersa. Los intentos de imposición en aspectos centrales de la agenda bilateral y ser vistos como el patio trasero del vecino país del norte por décadas han tirado la liga. En el pasado, algunos gobiernos mexicanos aceptaron sin chistar directrices impuestas desde Washington. Pocas fueron las veces en que se alzó la voz. Pero con la actual administración federal hay temas en los que la liga se ha estirado a grados en los que el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la frase cooperación sí, intervencionismo no. Esta semana los dimes y diretes entre México y Estados Unidos tuvieron como base el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que presentó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. The report makes clear that in 2022, in countries across every region, we continue to see a backsliding in human rights conditions, the closing of civic space, disrespect for fundamental human dignity. De acuerdo con el funcionario estadounidense, el informe deja en claro que en países de todas las regiones
se continúa viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, el cierre del espacio cívico y la falta de respeto por la dignidad humana fundamental. En el caso particular de México, el gobierno de Estados Unidos advirtió sobre problemas significativos en materia de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género y corrupción. Sobre la situación de la libertad de prensa en el país, destaca que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado y que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor. La respuesta de parte del titular del Ejecutivo Federal mexicano al informe estadounidense no se hizo esperar y fue en este tono. Pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si ustedes ven el informe del Departamento de Estado, es un bodrio. Dicen, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia. Ante las críticas del presidente López Obrador, el Departamento de Estado de Estados Unidos defendió su informe al responder que el gobierno estadounidense no esconde los problemas debajo de la alfombra. El vicevocero Vedant Patel afirmó que en Estados Unidos nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de ese tipo, y recordó que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año ese documento para el Congreso estadounidense. Una de las características de ese informe es que colocó a los gobiernos de México, Cuba, Perú, Venezuela y Bolivia como naciones con retroceso en la protección de las libertades y con visos de autoritarismo. Por ello, en redes sociales, los partidarios de la Cuarta Transformación calificaron como irónico que el Departamento de Estado de Estados Unidos presente un informe sobre derechos humanos en otros países, cuando son ellos los principales responsables de erosionar garantías individuales y estados de derecho de manera directa o indirecta, como ocurrió en Vietnam, Cuba, Panamá, Afganistán, Irak, Palestina, Líbano, Siria, Yemen y otras naciones. Lo cierto es que en el país aún se tienen grandes pendientes en materia de derechos humanos. Las desapariciones de personas, el desplazamiento forzado interno, el trato a personas migrantes, la erradicación de la violencia machista y en general el acceso a la justicia son parte de esa lista. En medio de esta nueva tensión entre México y Estados Unidos, y con la visita de John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que si hay respeto, habrá paz en la relación bilateral. Porque la dignidad conlleva el respeto a los derechos de los otros. Y si hay respeto, hay paz, tanto entre los individuos como entre las naciones. Que viva la amistad de Lincoln y Juárez. Que viva la amistad entre Roosevelt y Cárdenas. Que viva la amistad del presidente Biden con México. Que viva la amistad de nuestros pueblos. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma.
bajo tu almohada. Mantente fiel a la tempestad. Quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Cae la noche y las estrellas se escriben las corazonadas. Nimiedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Me llaman la sabandija, la que se esconde entre tus deseos. Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar. Y pico de lado a lado, pues no importa si pico 2 veces. La sangre que está estancada, la más sabrosa para degustar. Cae la noche y en las estrellas decides tus corazonadas. Nimiedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Cae la noche y en las estrellas decides tus corazonadas. Nimiedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Pues son diamantes los que del barro tienes que crear. En verdad no tienen por qué entrometerse otros países en los asuntos internos, pero sí es necesario resolver los problemas en casa. Dimes y diretes que provocan tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Veamos qué resulta de esta controversia. Escuchamos Doña Justicia de Gabriela Ojeda, mejor conocida como Briela. La música es una deidad para esta joven cantautora. Sus composiciones nos conectan con la ancestralidad, la feminidad y la sanación. Nacida en Inglaterra, llega a la ciudad de Pasto, Colombia, donde creció y sembró sus semillas creativas. Se ha sumado a una fuerte oleada cantautoral nacional y ha ganado público y espacio en los últimos años, principalmente en Bogotá. Liderada en su mayoría por mujeres, esta oleada ha develado los sentires de aquellas artistas que alzan sus instrumentos y voces a la orden de la intensidad de su interior. Briela, siempre interesada por contar su realidad a través de la sencillez de sus melodías y la complejidad de sus letras, acompaña a la guitarra con la luminosidad de su voz, a la que percibe de la mano de aquella energía musical misma que hace que todos se junten a escucharla y bailar cuando sale a la luz. Su proyecto nació en 2014 formalmente, pero siempre estuvo en su camino aunque lo ignorara, dice Briela, con influencias musicales que van desde el rock o el blues hasta el ambient y la música de cámara. Briela ha conformado un abanico de melodías en su voz que son tan versátiles como su oído y su historia. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 1060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. La apuesta presidencial por la soberanía energética y del país. Los críticos del gobierno federal y el particular modo de conducirse de Andrés Manuel López Obrador les exaspera y no entienden sus mensajes políticos. Su estrategia de convocar a los seguidores de su gestión a refrendar la soberanía energética, una de las principales apuestas de este sexenio y donde mejores resultados se pueden sumar con la recuperación de Pemex, el impulso a la refinación en Dos Bocas y Deer Park y la nacionalización del litio, entre otros, les parece más la acción del permanente candidato que el acto de un verdadero estadista. Sin embargo, la convocatoria a sus seguidores que llenaron el Zócalo y las calles aledañas del centro histórico forman claramente parte de la estrategia del presidente por continuar marcando agenda y adelantar desde ya llamados a defender la apuesta nacionalista rumbo a la renovación sexenal del próximo año.
La concentración masiva en el Zócalo del pasado 18 de marzo sirvió para recordar la gesta nacionalista de Lázaro Cárdenas a 85 años de la expropiación petrolera y refrendar a un mismo tiempo el compromiso de López Obrador y su gobierno para impulsar la ruta nacionalista hacia la soberanía energética y desterrar la visión entreguista del neoliberalismo que gobernó el país los 30 años previos. En el contexto internacional de la disputa energética, donde la guerra de Ucrania y Rusia ejemplifica con precisión la rebatinga de fondo por el suministro energético, es claro que aún quedan por lo menos 30 años para que el petróleo y el gas pierdan su papel preponderante y sigan siendo tan codiciados como ahora en todo el mundo. De otro modo, no se entendería que el discurso del presidente estadounidense Joe Biden llegue a la plena contradicción cuando anuncia que autorizará el megaproyecto Willow, una nueva ampliación de extracción petrolífera en Alaska, un proyecto altamente controvertido por desarrollarse en extensos terrenos federales bautizados como Reserva Nacional de Petróleo, dentro de los límites de una reserva natural, a unas 200 millas al norte del Círculo Polar Ártico, un lugar rico en biodiversidad. La polémica decisión de Estados Unidos de explotar el petróleo de Alaska se contrapone a la dinámica ecologista de impulsar las energías renovables ante el cambio climático, y con esta decisión pierde fuerza la presión para que México también apueste por las energías alternativas y deje de fomentar la producción del petróleo y las energías fósiles. Ahí, en ese contexto mundial, se inscribe el llamado de López Obrador por apostar porque en el próximo sexenio se dé continuidad al impulso de una política nacionalista en el sector energético que consolide lo hecho durante su gestión de gobierno. Nada de zigzaguear, advirtió en su mensaje López Obrador a sus seguidores y les pidió: sigamos anclados en nuestros principios y reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. Ahí, presentes en el Zócalo, los tres principales aspirantes a suceder a López Obrador, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, escucharon la advertencia presidencial a no claudicar en la ruta por la soberanía energética. Con cualquiera de ellos, expuso López Obrador, está asegurada la continuidad del proyecto, pero siempre y cuando la unidad y la confianza en la lealtad del pueblo refrenden el compromiso por no descuidar la estrategia de impulsar la revolución de las conciencias. La apuesta está en el aire. Lo que falta saber es quién podrá tomar la batuta y el desafío para continuar en la ruta de la soberanía energética. Otra vez veo en prensa que quieren mover a un mar de conciencias y satisfacer a una empresa por encima del bien común. Vas a negar que aún manipulan estudios para argumentar que la tierra puede perforar, persiguiendo algo que llaman bienestar nacional. Nada ver la dura realidad. El mayor porcentaje de lo que extraerán no estará destinado al consumo nacional. No me digan que no podemos producir tanta energía para el país y veo tanto gas y petróleo alejándose de mí.
hay propuestas de ley para revertir esta enferma manía de subvertir el orden natural de vivir sobre la tierra y bajo de ella, lo que nos dio y lo que nos queda. Démonos prisa que no nos espera. Agradecemos a Víctor Bárcenas el análisis que hace del pronunciamiento reciente de AMLO con respecto a la soberanía energética. Escuchamos a Camilo Vega con su rola llamada precisamente Soberanía Energética. Camilo es un músico, compositor originario de Lima, Perú. Su incursión en la música se debe que desde pequeño sus padres le inculcaron a él y a sus hermanos el gusto por este bello arte. A los 3 años le enseñaron a tocar la flauta dulce, unos años después el piano. Actualmente Camilo prefiere los instrumentos de cuerda, guitarra, charango, tres cubano y bajo, entre otros instrumentos. Con un título que lo acredita como sociólogo, un fuerte deseo de ayudar a América Latina, derivado de su trabajo como especialista en gestión de riesgos de desastre, va combinando su creatividad de escribir canciones y componer música para documentales con el tema de gestión de riesgos de desastres, por lo que hay una relación entre ambos trabajos. Al hablar del método de composición de la música y la letra de sus canciones, Camilo dice: componer siempre me ha resultado una mezcla entre lo racional y lo emotivo. Hay temas que identifico sobre lo que me gustaría hablar y espero a que fluyan las ganas e inspiración para escribir sobre ellos. La música que más ha influenciado en sus canciones, más allá de que le guste o no, en un inicio fue la canción de autor, artistas como Silvio Rodríguez, Pedro Guerra y Fernando Delgadillo. Después se fueron introduciendo bandas de otros géneros como los Beatles y Café Tacuba, una de las bandas que más ha escuchado en los últimos años, según comenta. En su opinión, su música va por ahí un poco entre la canción de autor y un poco de los géneros que empezó a oír gracias a Café Tacuba. Por otro lado, en cuanto a talento local, ha sido influenciado por músicos como Los Chapis, Grupo Maravilla y Pintura Roja, todos grupos icónicos y legendarios de la cumbia y música peruana. Ahora vamos a otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Macron y las pensiones. La revolución laboral francesa. En el país de las revoluciones se ha desatado una revuelta. No hay quien recoja la basura, el transporte público funciona a medias y los puertos y las refinerías trabajan a medio gas. Los trabajadores del Estado francés, la segunda nación con más peso en la Unión Europea, están en un enfrentamiento directo con Emmanuel Macron, el petulante e impopular presidente del país galo. ¿Cuál es el motivo del descontento? Una reforma a las pensiones que el otrora ministro de Economía ha querido impulsar desde su llegada al Palacio del Elíseo en 2017. Tanto Macron como la oposición saben que la reforma es necesaria, pero su modo de implementación es lo que está a debate. ¿Quién debe pagar las pensiones? ¿Cuántos años debe trabajar una persona para poder recibir una pensión completa? Estas y otras preguntas son las que se debaten en la sociedad francesa, las cuales son vitales para mantener el estado de bienestar más robusto de Europa. Por ahora, el presidente francés se ha salido con la suya porque, en vez de dejar que su propuesta se debatiera entre los legisladores electos por la ciudadanía, activó un decreto que está en el artículo 49.3 de la Constitución francesa que le permite aprobar una ley sin necesidad del voto parlamentario. Si se tiene en cuenta que el 70% de los franceses se oponen a la reforma que Macron le quiere hacer a las pensiones, queda claro que no fue la medida más democrática. Por eso, millones han salido a las calles y avenidas de todo el país. La reforma de Macron implica que la edad de jubilación pase de 62 a 64 años
y llevar 43 años de cotizaciones para poder cobrar la pensión plena, lo que implica que la mayoría de los trabajadores deberán trabajar mínimo hasta los 67 años para poder contar con todo el dinero que les corresponde por décadas de trabajo. Todo esto pagado solo por los trabajadores, mientras a los más ricos se les condonan impuestos. En una Francia cada vez más desigual en lo económico y con trabajos cada vez más precarios, la cosa no es menor. Por eso, la furia contra Macron no sorprende a nadie. Los franceses no quieren ser presa de un capitalismo cada vez más rapaz. El enojo en el Parlamento se hizo manifiesto desde que se dio la noticia de que Macron se pasaría, como decimos nosotros, por el arco del triunfo a los legisladores para materializar su reforma. La oposición entonó la marsellesa como forma de protesta e inmediatamente denunciaron la medida autoritaria del presidente. Macron salió a defender su decreto en tele nacional y no dio concesiones, además de que comparó a los manifestantes franceses con las masas extremistas que atacaron el Capitolio en Washington y las sedes del gobierno de Lula en Brasil. El presidente no deja de echarle leña al fuego en algo que no solo sería contraproducente para él, sino para todo el país. La oposición buscó impedir la ley con una moción de censura que se quedó a tan solo 9 votos de ser aprobado por una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. El presidente podrá poner en vigor su reforma a finales de año, a menos que la oposición pueda ganar un recurso en el Consejo Constitucional o recabar las 5 millones de firmas necesarias para reforzar la convocatoria de un referéndum. Si bien el resultado fue favorable para Macron, es probable que haya dilapidado su apoyo político para los 4 años que le restan de mandato, haciendo crecer a las fuerzas opositoras, entre ellas las representadas por Marine Le Pen, quien se encuentra respaldada por su partido de extrema derecha. La inflexibilidad mostrada por Macron ha sido aprovechada por Le Pen para ponerse el disfraz de demócrata y poder pedir que las cosas se resuelvan a través del diálogo. Mientras el presidente se encierra en su torre de marfil, Marine se acerca a las masas con el fin de lograr los 10 puntos porcentuales que la dejaron fuera de la presidencia en las elecciones del año pasado. Además, Le Pen ha dejado que a la izquierda marche en las calles, mientras ella asume el papel de la moderación, otra estrategia política que parece que le rendirá frutos. Macron, con su petulancia e intransigencia, ha prendido a la sociedad francesa. Esperemos que el fuego de la derecha extrema no llegue a apoderarse del gobierno francés. Muchas gracias por su tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en Radio Educación, el siguiente viernes. Je suis un être d'exception, investi d'une mission. Je dois apporter la lumière à tous ces maudits Gaulois réfractaires. J'en ai assez de tous ces gens qui ne comprennent pas ma vision. Ils me disent de rentrer dans le rang, mais sans admettre combien j'ai raison. Alors je cherche et je trouverai cette majorité qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette majorité qui me manque tant, qui me manque tant. Président particulier, cherche assemblée particulière, bien cadré, super docile, sans opposition, imbécile, inutile. Armé de mon cher 49.3, je poursuis tout seul mon chemin de croix. Tout réformer, ce n'est pas si facile, face à des députés toujours plus hostiles. Je dois chercher de nouveaux alliés, sans quoi je vais finir par tout échouer. Alors je cherche et je trouverai cette majorité qui me manque tant.
Alors je cherche et je trouverai cette majorité qui me manque tant, qui me manque tant. El pueblo francés se manifiesta contra Macron y las pensiones, y es totalmente entendible porque cada vez se ve más lejano para su población la oportunidad de un retiro digno. Veamos cómo se van desarrollando las cosas en Francia. Y como dice la canción, Président Particulier, con música de la canción Partenaire Particulier, fue subido a la página de YouTube de Jean-Paul Lechantre sin referencia de autor e intérprete. Dice un comentario al respecto de esta canción: Macarrón travieso nos da un dedo, es grosero e irrespetuoso. A nosotros nos toca hacerle pasar un mal rato como en el 68. Espero que el pueblo haga todo lo posible por todos los que se acercan a la jubilación, los más jóvenes y los que vendrán. No debemos aceptar que esta banda de macarrones torcidos, limitados, destruya poco a poco lo que nuestros antepasados construyeron para nosotros. En lucha. Y así llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Jocelyn Vega y José Luis Solano. En el equipo de producción, Fortino Longines, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.